El Senado de Estados Unidos aprobó una ley histórica de innovación para contrarrestar la influencia de China. Quien gane la carrera hacia las tecnologías del futuro será el líder económico mundial, dijo el demócrata Chuck Schumer, líder de la mayoría del Senado. El Senado de Estados Unidos aprobó este martes por amplia mayoría un proyecto de ley que prevé cuantiosas inversiones en ciencia y tecnología, presentado como un texto histórico para contrarrestar la amenaza económica de China y su modelo autoritario. El plan destina más de 170.000 millones de dólares a la investigación y el desarrollo, con la intención de animar a las empresas a producir semiconductores en Estados Unidos. Una escasez mundial de estos componentes, fabricados principalmente en Asia, afecta a numerosos sectores claves como la industria automotriz y las comunicaciones, poniendo de manifiesto la importancia de poder producirlos. El texto se aprobó por 68 votos a favor y 32 en contra en el Senado. Ahora tendrá que ser adoptado definitivamente por la Cámara de Representantes, en una fecha que aún no se fijó, y ser firmado por el presidente Joe Biden. El mandatario demócrata celebró este martes la adopción del proyecto de ley, afirmando en un comunicado que Estados Unidos está inmerso en una competición para ganar el siglo XXI. Mientras otros países siguen invirtiendo en su propia investigación y desarrollo, nosotros no podemos quedarnos atrás. Estados Unidos debe mantener su posición como la nación más innovadora y productiva del mundo, declaró Biden. China, en guerra económica con Estados Unidos desde el primer mandato de Donald Trump, es uno de los pocos temas en los que Biden ha estado de acuerdo con su predecesor republicano y que cuenta con un amplio consenso en el Congreso. El proyecto de ley pasará a la historia como una de las cosas más importantes que ha hecho esta Cámara en mucho tiempo, dijo el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en el Pleno antes de la votación. Quien gane la carrera hacia las tecnologías del futuro será el líder económico mundial, con profundas consecuencias también para la política exterior y la seguridad nacional, añadió. El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, lamentó que el plan deje fuera algunas medidas, pero finalmente votó a favor. Desde las cadenas de suministro críticas hasta la propiedad intelectual y la contrainteligencia, aborda cuestiones claves que ayudarán a definir nuestros fundamentos estratégicos durante las próximas décadas, aseguró. La inversión propuesta ofrece una oportunidad para que Estados Unidos dé un golpe, para que responda a la competencia desleal que vemos por parte del Partido Comunista Chino, dijo por su parte el republicano Roger Wicker, número 2 de la Comisión de Comercio donde se negoció el texto. Washington acusa a menudo a Beijing de espionaje industrial y de amenazar su seguridad nacional. El proyecto de ley prevé destinar 52.000 millones de dólares a un plan para aumentar la fabricación nacional de estos componentes. En su presentación, los congresistas habían destacado que el Partido Comunista Chino estaba invirtiendo considerablemente, con más de 150.000 millones, en estas tecnologías. El proyecto estadounidense también autoriza 120.000 millones de dólares en financiación para una agencia gubernamental, la Fundación Nacional de la Ciencia, con el fin de que se investigue en áreas claves como la inteligencia artificial y la ciencia cuántica. También incluye una dotación de 1.500 millones de dólares para el desarrollo del 5G, uno de los principales focos de tensión entre China y Estados Unidos. El gobierno de Biden lleva meses buscando formas de impulsar la producción nacional de una serie de componentes industriales, como los chips, para reducir su dependencia de los proveedores extranjeros. El presidente estadounidense emitió una orden ejecutiva en febrero en la que pedía a las agencias federales que estudiaran el asunto en un plazo de 100 días. El martes, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, elogió la labor del Congreso con Beijing, incluido el Plan de Acción Industrial para fortalecer a Estados Unidos.
las inversiones en nuestra tecnología, las inversiones en nuestros trabajadores, las inversiones en innovación e investigación y desarrollo, todas estas cosas juntas son la forma en que nos enfrentamos a China desde una posición de fuerza. Por otro lado, Estados Unidos expresó preocupación por la detención de otro dirigente opositor en Nicaragua. Ortega es un dictador. Julie Chung, subsecretaria interina norteamericana para asuntos del hemisferio occidental, sostuvo que así debe tratar la comunidad internacional al mandatario sandinista, tras la detención arbitraria del candidato presidencial Félix Maradiaga. Estados Unidos expresó este martes su preocupación por la detención del dirigente opositor nicaragüense Félix Maradiaga Blandón, el tercer aspirante a la presidencia del país en ser aprehendido arbitrariamente por el régimen de Daniel Ortega en menos de una semana. La detención arbitraria del candidato presidencial Félix Maradiaga, el tercer líder de la oposición nicaragüense detenido en 10 días, debería despejar cualquier duda que quede sobre las credenciales de Ortega como dictador. La comunidad internacional no tiene más remedio que tratarlo como tal, manifestó en sus redes sociales Julie Chung, subsecretaria interina del Departamento de Estado norteamericano para Asuntos del Hemisferio Occidental. También se pronunció el secretario general de las Organizaciones de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, quien exigió la liberación inmediata de Félix Alejandro Maradiaga Blandón, así como también lo hizo la semana pasada en los casos de Chamorro y Cruz. El ex canciller uruguayo indicó que el régimen de Daniel Ortega debe cesar las violaciones de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana. Maradiaga fue detenido este martes tras comparecer en el Ministerio Público, que inició una investigación en su contra por actos contra la soberanía, terrorismo y aplaudir sanciones, informó la Fiscalía Sandinista. La Policía Nacional detalló que el dirigente opositor está siendo investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares, señaló la entidad en un comunicado separado al de la Fiscalía. Además, se le acusa de organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, añadió la policía. Los cargos atribuidos a Maradiaga están contemplados en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía y de Agentes Extranjeros, aprobada en diciembre por el Parlamento. Afín al régimen de Ortega. Además de los cargos que le imputa la policía, la Fiscalía investiga a Maradiaga por incumplir gravemente y haber desvirtuado los fines y objetivos del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Esta ONG fue cerrada a finales de 2018 por el Parlamento, junto a otras organizaciones críticas con el gobierno. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, condenó el arresto de Maradiaga y denunció que las autoridades están empleando un nuevo modelo represivo: citar sin decir por qué a quienes considera enemigos políticos, entrevistarlos, dejarlos salir de la fiscalía para luego detenerlos camino a casa o ya adentro. Maradiaga, de 44 años, es el tercer precandidato que es detenido en una semana en el contexto de las elecciones del 7 de noviembre, tras el arresto de la periodista Cristiana Chamorro y el ex diplomático Arturo Cruz. La primera detenida fue Chamorro, hija de la ex mandataria Violeta Barrios de Chamorro, 1990-1997, y la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales, y el segundo fue Cruz, que fue embajador en Estados Unidos del gobierno de Ortega entre 2007 y 2009. Chamorro, en arresto domiciliar, no pertenece a ningún partido, pero sondeos de opinión indicaban que tenía mayor respaldo ciudadano, después del presidente Daniel Ortega, quien, según sus adversarios, buscará un cuarto mandato sucesivo en noviembre. La opositora es acusada de lavado de activos a través de la fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, 1990-1997, mientras que Cruz se señalan
cargos de atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo. Días atrás, el gobierno de Joe Biden adelantó que prepara nuevas sanciones contra el régimen de Ortega por su creciente persecución contra la oposición nicaragüense.